Bendigamos al Señor en este nuevo día. Hoy es jueves 27 de julio de este año 2023. Es jueves sacerdotal y eucarístico. Le damos gracias al Señor por la vida vocacional, por cada sacerdote. Le pedimos al Señor que envíe obreros a su mies, que sea Él quien llame a muchos jóvenes y a muchas jóvenes para que se entreguen por la noble causa del reino de Dios. Hoy amanece un nuevo día y es un día para darle gracias al Señor por la vida, por la salud, porque el Señor siempre es bueno. Él dirige nuestros pasos y nos hace comprender que su fidelidad es eterna, que nunca se separa de nuestro lado. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de este día es una palabra muy especial, sobre todo porque nos está llevando a comprender el deseo que debe existir en nuestro corazón para conocer a Dios. En la primera lectura del libro de el Éxodo encontramos un pueblo que quiere estar cerca de Dios, quiere sentir ese Dios que le brinde seguridad y que marche con ellos por el desierto. El Señor ha hablado a Moisés y le ha dicho que al tercer día se va a manifestar, que ellos comprenderán la presencia del Señor de una manera majestuosa cuando sucedan los relámpagos o vengan los truenos, que comúnmente llamamos, y así ellos darán cuenta que el Señor les ha cumplido y se ha manifestado, que Él va a habitar en la nube espesa. Es algo muy especial en la primera lectura, sobre todo porque hay una necesidad de ir hacia Dios todos los días, de querer experimentarlo y también de quererlo ver. Pero esto de ver a Dios con los ojos no es posible, sobre todo porque el Señor es inmenso, es grande, bondadoso, y a nuestros ojos escapa la presencia misma de Dios. Si Dios se materializara o se hiciera presente en una figura, sería muy pequeño, estaría reducido a una presencia física. Por eso es entendible lo de la primera lectura. Dios es un Dios invisible, es decir, no se manifiesta a los ojos de los hombres para que el hombre quiera tener control sobre la existencia de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios vino a este mundo y nos reveló la presencia del Padre, con esas expresiones tan claras y seguras cuando le decía a la gente de su momento: quien me ve a mí ve al Padre. Directamente se lo decía a los mismos apóstoles: el que me ve a mí ve al Padre, porque el Padre me ha enviado y el Padre está conmigo. Revelar la paternidad de Dios, pues
pues esa fue la obra de Jesús. Pero en esta primera lectura se nos está diciendo que el pueblo quería sentir esa seguridad de Dios y quedó sobre todo anonadado, deslumbrado, al ver cómo Dios se les manifiesta. Pero así es el corazón del ser humano cuando hay veces anda en sus búsquedas egoístas, que hoy quiere respuestas de Dios y se queda tranquilo, pero mañana comienza la inconformidad, la necedad, y en el pasar del tiempo se puede llegar hasta de la murmuración en contra de la existencia de Dios. Por eso es preciso que si hoy conoces del Señor, lo sientes en tu corazón, es obra precisamente de la misericordia de Dios. El Señor ve el deseo que tú tienes de ser espiritual, de crecer, de estar en sus caminos, y por eso Él manifiesta su poder. Su presencia es grande, inabarcable, pero te hace comprender que está contigo, que Él es el Dios de la vida, el Dios del amor. Pudiéramos hacer sobre todo una afirmación ante la primera lectura, y es que hay quienes de manera particular quieren sobre todo querer tener el control de la presencia de Dios, y esto es imposible. La presencia de Dios nadie la puede controlar. El ver siempre no es garantía de un tema de la fe. Yo creo que el ver es una cuestión más en la Biblia del sentir, porque ver con los ojos es fácil conservar una imagen, pero tiene más fuerza la presencia del Señor en nuestro corazón cuando el alma lo desea y lo ve de esa manera. Pudiéramos decir que la presencia de Dios no nos puede presionar para decir que tenemos que convertirnos ya. No, la presencia de Dios es para acogerla libremente, para amarlo a Él, para entregarnos a sus caminos. Por eso hay una gran conexión en la primera lectura y el Evangelio, y es ver cómo el Señor, allí Jesús le afirma a sus discípulos que a la gente no le explica las parábolas porque no todo el mundo está interesado en conocer la verdad del reino de Dios. Para la prueba que mucha gente deja a Dios esperando, y muchas personas dejan a Dios para lo último. Tienen que suceder muchas situaciones difíciles, dolorosas en sus vidas para que aparezca realmente el deseo, la disposición del corazón para ir en búsqueda del Señor. Jesús es puntual en el Evangelio cuando hoy nos estará diciendo que al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Yo siempre digo esto, se debe interpretar de esta manera: al que tiene tiempo para Dios se le va a dar claridad, paz, autoridad en su oración, se le van a dar respuestas. Al que tiene tiempo para Dios, al que tiene disposición en su corazón para buscar de Dios, para sentir el deseo por Dios, a ese se le van a revelar muchas cosas del reino de Dios. Incluso va a ver tan claras las promesas de Dios en su vida. Al que tiene se le dará. Esto está hablando sobre todo de un tema de la voluntad y de la disposición del corazón de cada creyente, de cada persona. Al que tiene se le va a dar, que tiene ganas, deseo, al que tiene fe, al que tiene disposición de ser fiel, Dios le va a poner en sus manos el día y la respuesta de sus promesas. Por eso es especial cuando nos centramos en esto que Jesús refiere, diciendo del profeta Isaías, que aunque tienen ojos, no ven, y aunque tienen oídos, no oyen. Es simplemente decir que hay quienes pueden decir, es que yo quiero de Dios, quiero buscar de Dios, pero tiene ojos, pero realmente Dios no es la prioridad en su vida. Entonces no lo va a ver, no lo va a sentir cuando de verdad se requiera de una experiencia profunda en la vida para ser fuerte, para ser consolado, para ser levantado en el Señor. Aunque tenga oídos, no va a oír. Hay quienes están embotados tantos por las idolatrías que llevan en su corazón, que les habla usted de las promesas de Dios, ora por ellos, y esa palabra de Dios llega, pero por más de que les hables, están embotados, preocupados
por sus ambiciones, por sus ídolos, por sus dependencias humanas y afectivas, que la palabra de Dios llega a sus oídos y no es recibida como una buena nueva, como ese verdadero anuncio. Este evangelio es muy claro, sobre todo porque Jesús nos dice que el hecho de conocer del reino y de tener parte en el reino de Dios es cuestión del deseo en el corazón, de emprender una búsqueda espiritual cuando ya nos hemos dado cuenta que de lo material no se puede vivir, que las cosas materiales son criaturas, no son Dios. Desde allí debe nacer un deseo, una búsqueda del Señor para que tus días en el futuro tengan paz, para que tengas estabilidad. Pregúntate si vale la pena todos los problemas por los que ahora estás pasando y a causa incluso esos problemas de negocios mal habidos, de procesos mal llevados, de situaciones que debiste haber manejado con mayor sabiduría, cosas que debiste haber puesto en oración, planeadas, y hoy tal vez no tienes la paz porque realmente buscaste en algún momento más el poder, la vanidad, el placer, que la misma experiencia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas.